según las previsiones del banco BBVA, el peso uruguayo va a registrar este año y el próximo la mayor caída de monedas locales en la región. Estamos en línea con el economista Javier de Aedo. Muy amable, Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Bien, no debes estar muy bien, pero yo de cualquier manera no estoy. Quiero ayudarte a que ya temprano olvides las cosas y cambiar de tema, ¿verdad? Sí. Exactamente. ¿Para qué están los amigos, no, Javier? Exactamente, sí, muchas gracias, siempre tan amable. Está buenísimo. Javier, ¿qué debemos esperar que ocurra con la moneda norteamericana aquí en nuestro país? ¿Es realmente posible que se produzca la devaluación más importante en la región, en el Uruguay, en los meses que quedan de este año y el año próximo? Yo creo que ahí hay que siempre tener mucho cuidado con cómo se titula, ¿verdad? Es decir, porque eso puede ser totalmente cierto, pero no da para preocuparse, porque en última instancia es la contrapartida de algo de signo contrario que pasó antes. De hecho, Uruguay fue de los países de la región que más fortaleció su moneda en trimestres anteriores, se bandió, digamos, para un lado, y ahora lo que hay en todo caso es un aterrizaje en la realidad, convergiendo a algo más sensato y más razonable. De hecho, en Uruguay, más allá de entrar a analizar, a mí en general no me gusta quedarme con las proyecciones que instituciones financieras hacen. Digo, yo prefiero verlas, aparte de las que yo mismo hago, digamos, y la de mis colegas acá en Uruguay. Tenemos la encuesta de expectativas del Banco Central, lo estaba viendo ahora. Ahora, bueno, seguramente la semana que viene se va a conocer una nueva resultado de esa encuesta, pero el mes pasado se esperaba 22.80 para fin del año 2014, con un mínimo de 21.50 y un máximo de 24. Evidentemente estamos en un momento de alguna incertidumbre y entonces se abren las puntas en las proyecciones de los colegas. Yo tiendo a pensar hoy por hoy, con la información al día de hoy, que pueda estar a fin del año que viene cerca de 23, pero eso no significa ningún escándalo. A ver, claro. Ayer yo en el evento con los empresarios y con Alfie García, yo recordaba que en el segundo semestre del año 2008, en un contexto mundial bastante complicado, después de Lehman Brothers, el desplome de los commodities, bueno, acá en Uruguay entre agosto y diciembre del 2008 el dólar pasó de 19 a 24.50. Y después volvió a 18, o sea, por supuesto, ahora ya no va a volver a 18, porque el mundo ya va para un lado muy claro, ¿verdad? Y la región también, pero yo diría que estamos en un proceso de corrección gradual, por aproximaciones sucesivas, y sin generar otros daños colaterales, de un tipo de cambio que estaba abajo de 19 y bajando, a uno que está arriba de 21 y subiendo, sin ningún drama y sin causar ninguna alarma en el futuro previsible. Claro, Javier, me decías que es probable o probable que se llegue a una cotización de 23 pesos el año próximo, decías. Claro, la mediana de las respuestas de mis colegas en la encuesta del Banco Central el mes pasado daba 22.80, pero eso es algo muy dinámico porque de golpe de entonces a hoy el dólar subió más de lo que uno esperaba, porque la inflación fue mejor de lo que se esperaba. Entonces, en la medida que tengamos buenas noticias con la inflación, va a haber margen para que suba un poco más rápido. Claro. Pero reitero, nada que uno pueda decir esto es peligroso o esto debe inquietar, ¿verdad? Sí. Nada que desequilibre o desestabilice Exactamente. Ahí va. Ahora, ¿cómo está la economía uruguaya? Uruguay volvió a pedir dinero, y 2.000 millones de dólares nada menos en el correr de esta semana. 1.000 millones es para satisfacer necesidades de bonos vendidos ya, ¿verdad? En el pasado. Sí. Pero 1.000 millones son para la caja. ¿Qué está pasando? Sí, a ver, esa noticia tiene muchas puntas. Por un lado muestra que Uruguay, aún en un momento mundial bastante más complicado de lo que tuvimos en los últimos años, tiene acceso al crédito. Eso es una muy buena noticia y es consecuencia de haber hecho las cosas bien y de tener buena reputación. En segundo lugar, muestra también
que ya no es tan fácil hacer emisiones como se hacían antes, en un mundo que ha cambiado. Hoy ya es muy difícil pensar en que se va a emitir una serie de unidades indexadas en los mercados globales, en cambio hubo que emitir en dólares, y hubo que emitir a un plazo relativamente corto, pero aún así la Oficina de Deuda del Ministerio se las ingenió para poder precancelar papeles con vencimientos más cercanos, despejando el horizonte más cercano, y haciéndose sí de unos 1.000 millones para la caja. ¿Por qué? Bueno, porque hay un déficit fiscal. Hay un déficit fiscal que es de más de 2% del producto para este año. Eso significa así como 1.200 millones, y de algún lado hay que sacar esos recursos para financiar el déficit. Es decir, distinta sería la cosa si se hubiera tenido una conducta fiscal más prudente, y hoy deberíamos estar quizá con un equilibrio fiscal y no habría que estar haciendo estas cosas, pero la realidad es que tenemos un déficit muy importante y hay que financiarlo, ¿verdad? Pero tú me preguntabas cómo está la economía. Bueno, yo diría que la economía está en un escenario mundial en cambio, un escenario mundial en proceso. Yo creo que claramente se puede hablar de que empezó a cambiar el ciclo, digamos. En los últimos trimestres hemos estado creciendo a un ritmo menor. No ajusta los números de crecimiento por el factor UTE, que había subido mucho, después bajó, ahora ha subido mucho, pero introduce cierto ruido en las estimaciones. Yo diría que la economía está creciendo en torno al 2%, que es una tasa baja. Sí. No ni de crisis ni nada por el estilo, pero ya no estamos creciendo al 6, estamos creciendo al 2. Y eso genera otras consecuencias, porque cuando se crecía al 6, el salario real podía crecer al 4 o 5, y todo bien, pero cuando se crece al 2, ya no puede crecer al 4 o 5 porque genera empleo. Entonces son otros desafíos en otro entorno, en otro contexto, y genera una agenda interesante para los que estamos fuera de la cuestión electoral y partidaria, y estamos viendo como analistas la cosa, de ver dónde se van a parar los distintos candidatos, sus equipos y sus agendas, ¿no? Claro. Hay signos de importantes sectores empresariales y de gremios empresariales con respecto a una cierta preocupación con respecto a, esa desaceleración que aparentemente se va a depositar sobre nuestro continente y que ya ha dado los primeros síntomas en algunos lados en los próximos tiempos. ¿Cómo debemos ver eso a nivel general, Javier? Es decir, ¿cómo vamos a estar afectados? De alguna manera, la pregunta está conectada con una respuesta que tú ya diste, pero, la preocupación es aquella teoría de que era imposible que aquí, en los países emergentes, que se vivían periodos brillantes, no llegaran por lo menos alguna de las ondas negativas que se estaban dando en los países del norte. Ahora parece que Europa también tiene algunos síntomas positivos, ¿verdad? Pero claro, sí, Europa tiene síntomas positivos, pero desde una situación muy mala. O sea que es una leve mejora desde un quinto subsuelo. Sí. China, al revés, China viene volando y está desacelerándose. Estados Unidos es el que hizo mejor las cosas en algún sentido y ya está en un proceso de recuperación, lento, gradual, pero firme. Las economías emergentes estamos totalmente vinculados a las emergentes más principales como China, Rusia, India, Brasil, nosotros acá en el barrio, pero también a las avanzadas. Es decir, el ciclo económico es más o menos el mismo y el canal financiero es enormemente presente. Entonces, lo que es claro es que pasó una década espectacular que nos sacó de un pozo, sí, haciendo bien las cosas al final del gobierno Valle, con el diseño de la salida de la crisis y en la transición hacia el gobierno del Frente Amplio y en algunas políticas del Frente Amplio de administración financiera como la deuda, etcétera. Se recuperó el grado de inversión, se aprovechó y se fortaleció la reputación del país en los mercados internacionales, se aprovechó el viento de cola en alguna medida y en alguna medida no. Es decir, y estos no somos originales. Creo que yo ayer recordaba una entrevista que se hizo en el suplemento Economía y Mercado del País en agosto de 2011 a Arturo Porsekansky,
y él decía, bueno, estos años espectaculares que hemos tenido en América Latina se deben al crédito barato y a las commodities muy valoradas, pero no hemos sentado las bases para cuando esto cambie y las vacas ya no están tan gordas. Y él hablaba de incluso los países mejor manejados, como Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, que no habían hecho las cosas que se tendrían que haber hecho para cuando ya el viento de cola no estuviera presente, mantener instituciones fortalecidas, mejor educación pública, mejor salud pública, mejor infraestructura. Bueno, todo eso como que no aprovechamos esa etapa, y cuando pase esta época que está llegando a su fin, bueno, lamentablemente vamos a parecernos un poquito más a los países de antes y no a los que tuvimos en esta cresta de la ola, ¿no? Claro. Sí, además el tamaño del Estado fue uno de los elementos que en esa reunión de la cual participaste, digamos que los gremios empresariales manifestaron como uno de los elementos también importantes, es decir, el tamaño del Estado, ¿no? Sí, yo creo que más que la cantidad de gasto es la calidad del gasto lo que hay que poner el énfasis. Sí. Es cierto que Uruguay tiene un gasto público más acorde con otro nivel de desarrollo, más parecido a economías desarrolladas que a economías de su misma categoría, pero bueno, Uruguay también se desarrolló en algún sentido económico y social antes que los de su propia clase, pero más que la cantidad de gasto es la calidad de ese gasto. Es decir, lo que uno ve en estos años es un aumento muy importante del presupuesto y no ve una evolución simultánea de que vuelva eso a los contribuyentes en mejor enseñanza pública, en mejor salud pública, en mejor infraestructura o en mejor servicio de seguridad pública, ¿no? Entonces eso es un poco lo que alarma, ¿verdad? Claro. ¿Y qué esperas de Argentina después de octubre? Bueno, cualquier cosa. En principio lo mismo que vimos que pasó hace 2 octubres. La elección de algún modo opera como un freno a los más bajos, peores instintos del kirchnerismo, sí. Y reprimen un poco la toma de decisiones más complicadas para cuando pase el momento electoral. Yo siempre te digo a ti y a otros colegas con los que dialogamos muchas veces, la próxima vez que hablemos tendremos peores noticias de Argentina, y vamos a volver a tenerlas, es decir, seguramente va a haber noticias o una aceleración mayor del dólar oficial, o más restricciones al acceso a dólares, ya sea hoy todos las de dólares están exacerbadas, o sea, se obliga en la medida de lo posible a quienes producen dólares para que los liquiden, y se reprime a todos los que quieren comprar dólares, ya sea para turismo, para girar dividendos al exterior, para ahorrar directamente. Entonces, tienen un modelo, como hemos visto algunas veces, en el cual ellos atacan las consecuencias del problema en vez de atacar las causas de la desconfianza. Y al atacar las consecuencias agravan todavía más las causas. Están perdiendo reservas y en algún momento algo van a tener que hacer. El tema es que el libreto que ellos tienen, hay capítulos que no conocen, solamente conocen los mismos, que es reprimir, que es obligar, que es prohibir y que es restringir y regular. O sea que son verbos que están conjugados al extremo y que parece ser los únicos que conocen. Al economista Javier Daedo, el agradecimiento de siempre. Un abrazo, Javier, que tengas buena jornada. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Chau, adiós.